La pregunta que mi grupo formula es cuándo van a redactar una nueva ley de haciendas públicas para el Principado de Asturias que sustituya al texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, mantengo los compromisos adquiridos en esta Cámara sobre esta materia. Como sabe, la elaboración de una ley de régimen o de gestión económica, presupuestaria y financiera es un compromiso del Gobierno del Principado de Asturias para esta legislatura y así se trasladó a esta Cámara en la presentación del programa de legislatura de la Consejería de Hacienda en septiembre del año 2015. Posteriormente, también en sede parlamentaria, le informé que se iniciarían los trabajos de esta ley a principios de este año. Por lo tanto, le confirmo nuevamente ese compromiso. Gracias, señora consejera. Señora Ramos, tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera. Bueno, me alegra su contestación, pero también me alegraba hace unos meses e incluso hace unos años, cuando empezaba yo a preguntarle por este asunto y siempre iba dándole largas. No quisiera aburrirla con esta pregunta recurrente sobre la necesidad de una nueva ley de hacienda pública que regule el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, pero es que usted me obliga a ello. Señora consejera, es un tema que me preocupa, pero no solamente a mí, también les preocupa a los empleados públicos de la Consejería de Hacienda y a las de otras unidades administrativas de distintas consejerías que también tienen que trabajar con este texto refundido, con esta ley, con este texto refundido de régimen económico y presupuestario. Es más, recordemos que desde el primer informe, ya me remonto a los orígenes de la Sindicatura de Cuentas, y antes de que usted lo diga, sí, yo estaba allí, yo elaboré ese informe, fui parte de ese informe, participé en él, ya se planteaba como recomendación la necesidad de proceder a la actualización del texto refundido de régimen económico presupuestario o bien también a la redacción de una nueva ley de hacienda pública que permitiera elaborar una cuenta general del Principado de Asturias que podríamos llamar consolidada, en la que entrase todo el sector público, empresarial y fundacional. Se persigue, por tanto, lograr una mejor adecuación entre la legalidad vigente y las nuevas exigencias presupuestarias. Esto también lo demanda la Sindicatura de Cuentas de forma reiterada. Señorías, avancemos, pues, en la transparencia de las cuentas públicas. Y este podría ser un primer paso. En múltiples ocasiones, como usted bien ha dicho aquí, yo le planteé en comisiones y en la Comisión de Hacienda si se iba a llevar a cabo la redacción del nuevo texto legal y siempre había algo mejor que hacer, ya sea la legislación en materia de tributos propios, tributos cedidos, de tasas, ya no recuerdo, pero fue enumerando una serie de teorías. Cualquier ley, que no dudo de su valor, primaba frente a esta o ante esta. Muchos considerarán que este asunto carece de importancia, que realmente no es un tema social, no es un tema de educación, no es un tema de sanitario, pero la necesidad de un nuevo texto legal para la gestión económica de la Administración pública en general y, en este caso concreto, de la Administración del Principado de Asturias, es esencial. El decreto legislativo 2/98, el conocido por todos como TREPA o texto refundido del régimen económico, ha quedado obsoleto desde hace ya 19 años, tras 19 años de vigencia. Ha sido incapaz de adecuarse a los cambios normativos, los cambios experimentados en materia económica financiera. Me podrá decir que se han realizado sucesivas modificaciones, eso es innegable, no lo ponemos en duda. Si bien dichas modificaciones no han hecho más que complicar en algunas ocasiones la aplicación de la normativa presupuestaria, en la medida que no hacen más que poner parchearla. El régimen económico y presupuestario ha sido aún incapaz de adecuarse a las sucesivas leyes, ya sea la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que hace que la estabilidad presupuestaria sea el escenario permanente de las finanzas públicas de todas las administraciones públicas de nuestro país, la Ley General Presupuestaria, la Ley General de Tributos, también la Ley General Tributaria, cuya incidencia en la gestión de los ingresos públicos es fundamental, las modificaciones también ligadas a la financiación autonómica que han ido surgiendo, o también el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público y que en breve se modificará, también se actualizará en el Estado, o también la misma Ley General de Subvenciones, y podría seguir enumerando distintos textos legales o desarrollos reglamentarios que se han ido desarrollando a nivel nacional y que no han tenido su aplicación en la normativa autonómica. Señorías, no olvidemos que la Administración del Principado de Asturias del año 98 no es la Administración del Principado de Asturias actual, o sea, no podemos compararla. La actualización normativa debería avanzar en la racionalización del proceso presupuestario mediante la implantación de la gestión por objetivos,
progresar en nuevas fórmulas para la elaboración y ejecución del presupuesto y promulgar la sistematización de las normas de contabilidad que favorezcan el control presupuestario en sus distintas esferas, en la esfera de control interno y del control a través de la intervención y de la inspección o del control externo a través de la sindicatura de cuentas. Y, señorías, no olvidemos que la Administración electrónica también es esencial y la mejora de la transparencia y la eficiencia que tanto reclamamos en materia de gestión públicos es fundamental. Todo ello ha de tener cabida en el nuevo marco normativo, que esperemos que no se haga derogar por más tiempo y esperemos que sea verdad y que en esta legislatura llegue, aunque preferiríamos que fuese en los 6 meses siguientes. Gracias. Gracias, señora Ramos. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, esta pregunta yo creo que no da para mucho más, por lo menos en este momento. Le decía al principio de mi intervención que era un compromiso para hacer en esta legislatura, que yo sepa la legislatura no ha acabado todavía, de hecho ni siquiera hemos llegado a la mitad de la legislatura. Y le decía también que yo creo que compartimos, por lo tanto, que es necesario revisar y actualizar la Ley de Económico, Presupuestario y Financiero del Principado de Asturias, tal y como venía reclamando la Sindicatura de Cuentas y también como se ha hablado en esta Cámara en numerosas ocasiones. Y también compartimos, por lo que acaba de decir y por lo que ha sido objeto también en varias comparecencias parlamentarias, cuáles son las razones que justifican esa necesidad. Naturalmente que la Administración ya no es la misma, hemos aumentado nuestras competencias considerablemente, nuestro nivel de autogobierno, también ha habido cambios legales a los que hizo referencia su señoría a lo largo de estos años, ha habido también adaptaciones puntuales de ese texto refundido del régimen económico y presupuestario a lo largo, a través de las sucesivas leyes de presupuestos, y también que hay mucha normativa que es básica, como pueda ser la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, por lo tanto, de obligado cumplimiento, esté adaptada no una norma. Pero aún así, no obstante, por las razones expuestas varias veces en esta Cámara, por las que acaban de recordar y porque yo misma también las he dicho en varias ocasiones, pues sí que se ve esa necesidad de reformarla y afrontar, por lo tanto, la reforma de esta ley. Y como le decía, en esta legislatura y como había trasladado en su momento, estamos y vamos a empezar ya los trabajos de revisión y de análisis de ese proyecto de ley de Hacienda Pública. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.